Alemania es una nación de Europa Occidental con una población estimada de 81 millones de personas. El país es principalmente hogar de alemanes étnicos y muchos grupos étnicos minoritarios. Antes de 1950, Alemania estaba ocupada principalmente por alemanes étnicos y muy pocas minorías étnicas. En la mitad de 1950, los extranjeros alemanes inmigraron a Alemania como trabajadores. La mayoría de estos inmigrantes eran de ascendencia turca. Con el tiempo, muchos más inmigrantes se mudaron a Alemania buscando asilo, oportunidades económicas, educación y mejores niveles de vida. Actualmente, los alemanes constituyen el grupo étnico más grande. Las minorías étnicas en el país incluyen turcos, polacos, italianos y rusos. La mayoría de los alemanes hablan el idioma alemán, y religión es el grupo religioso más grande del país, seguido del cristianismo. En la actualidad hay 8 millones de personas, o un 14% de la población de Gran Bretaña, proviene de grupos de minorías étnicas. Según el documento, los 5 grupos más grandes de comunidades étnicas en el Reino Unido son indios, con 1.4 millones, pakistaníes, con 1.1 millones, africanos, 989.000, caribeños, 595.000 y bengalíes, 447.000. El informe da cuenta que las minorías étnicas en el Reino Unido representan tan solo 5% de la población mayor de 60 años, pero casi 25% de aquellos menores de 5 años. La edad promedio de las minorías étnicas en el país es de 22 años. En el caso de los bengalíes y de 38 en el de los caribeños. Los indios son la comunidad más diversa en lo religioso. 14 de ellos dicen practicar el Islam, 45 el hinduismo y 22 el sijismo. Las comunidades bengalíes y pakistaníes en el Reino Unido son enteramente musulmanas, mientras que los caribeños y los africanos se identifican mayoritariamente con el cristianismo, aunque los últimos también cuentan con una minoría del 20% que practica el Islam. Un 70% de todos ellos consideran que la religión juega una parte importante en su vida diaria. Luxemburgo tiene una población de 590.677 habitantes, lo cual significa que tiene una densidad de población alta, de 228.4 habitantes por kilómetro cuadrado. La población en su mayoría urbana posee un índice de crecimiento anual que no supera el 1.172%. Principales grupos étnicos: luxemburgueses 63.1%, portugueses 13.3%, franceses 4.5%, italianos 4.3%, alemanes 2.3%, otros nacionales de la Unión Europea 7.3%, otros 5.2%. Se habla luxemburgués, el idioma nacional dialecto del alemán con elementos de francés y del neerlandés, alemán y francés. Debido al número elevado de inmigrantes lusófonos y trabajadores fronterizos francófonos, el francés está muy presente, particularmente en las ciudades. En cuanto a la religión, la católica es la más practicada con 87%, aunque existen minorías protestantes, judías y musulmanas que integran el 13% restante. La capital, Luxemburgo, es la población más grande del país, con 114.000 habitantes en 2017. Otras ciudades importantes son Esch-sur-Alzette, centro cultural que se encuentra hacia el sudoeste de la capital, en la frontera con Francia, y Diekirch al norte. Austria. De conformidad con el más reciente censo de población que se llevó a cabo en 1991, Austria cuenta con 7.795.786 habitantes. Entre 1901 y 1999, este número aumentó unas 300.000 personas de acuerdo a la tasa de crecimiento de la población. En Austria, en 1999, se registran
3,9 millones de personas, 48,5% de sexo masculino, y 4,1 millones, 51,5% de sexo femenino. En 1999, el promedio de la esperanza de vida al nacer era de 75 años para los hombres y de 81 años para las mujeres. Aproximadamente el 98% de la población de Austria es de habla alemana. Miembros de los 6 grupos étnicos reconocidos en Austria viven en 5 estados federados. En el Burgenland viven croatas y húngaros. Muchos de ellos se han trasladado a Viena. Los eslovenos viven en la parte meridional de Carintia, en los valles de Gaital, Rosenthal y Jauntal, y así como en algunas localidades de Estiria meridional. Los checos y los eslovanos suelen vivir en Viena y en Baja Austria, en Marsfeld y Tunnelfeld. Los Roma y Sinti, desde 1993, reconocido como grupo étnico propio en Austria, residen sobre todo en poblaciones del Burgenland, algunos también en Viena. La ley relativa a grupos étnicos en 1996 solo reconoce a grupos étnicos autóctonos, refiriéndose como tales a aquellas colectividades que residen en Austria desde por lo menos 3 generaciones y sean ciudadanos austriacos. Los escoceses son considerados una nación y también suelen reconocerse como un grupo étnico, el cual es originario de Escocia. Su historia indica que son el resultado directo de la unión de 2 pueblos de habla celta. Dichos pueblos son reconocidos como los pictos y los gaels. En la actualidad, el término escocés es usado para definir a las personas que son nativos de Escocia. De esta manera se hace referencia a su cultura y a sus ancestros, ya que son parte fundamental de esta sociedad. Grupos étnicos de Escocia. En la Edad Media, ciertos grupos étnicos se establecieron en diferentes zonas. Una de ellas fue en el sureste del país, como era el caso de los anglos. Dichos pueblos estaban conformados por las siguientes denominaciones: los pictos, los gaélicos, los britanos y los anglos. Luego de diversos procesos, en los años 1950, Escocia se dividió en 2 grupos de dialectos. Cada uno contaba con un idioma establecido. Los llamados Highlanders se caracterizaban por hablar la lengua gaélica, mientras que los English Lowlanders luego de un tiempo tendrían la denominación de escocés. En la actualidad, los inmigrantes incorporaron otros idiomas. Aunque gran parte de la población de este grupo localizado en Escocia habla el idioma inglés con fluidez. Suiza. En conjunto, la población suiza es de descendencia alpina, nórdica, eslava o dinárica. La composición étnica de Suiza está definida generalmente por las comunidades lingüísticas principales: alemanes, franceses, italianos y rétiros, reto-románico. Menos del 10% de la población está compuesta por otros grupos étnicos, como los españoles y turcos. Suiza tiene una población de 8.420.520 habitantes, lo que supone una densidad de 191 habitantes por kilómetro cuadrado, con las principales concentraciones en la meseta suiza. Se considera que el 68% de la población es urbana, pero la mayoría vive en pequeñas ciudades. Países Bajos cubre un área de 16.33 millas cuadradas con una población de aproximadamente 17 millones y limita con Alemania, Bélgica y Mar del Norte. El holandés es el idioma oficial y nacional del país, pero se usan otras tribus étnicas como el frisón y el inglés. La gente de Holanda está dividida en varios grupos étnicos, pero los nativos holandeses son dominantes. Los indonesios en Holanda tienen ascendencia holandesa e indonesia y forman hasta el 2.1% de toda la población. Los habitantes de Suriname en los Países Bajos provienen de Suriname, un antiguo reino de los Países Bajos.
constituyen el 2% de la población total de los países. Antillano, Aruba o el Caribe holandés son los inmigrantes del Imperio neerlandés y el Reino de los Países Bajos, que constituyen hasta el 0.8% de la población. Varios grupos minoritarios en el país ocupan el 9.9% de la población del país. Bélgica. La población se compone principalmente de dos grupos étnicos, los flamencos y los valones. La distinción también se produce en el ámbito lingüístico. Los flamencos hablan flamenco y los valones hablan francés. Las provincias con predominio flamenco se sitúan en la mitad norte de Bélgica, denominada Flandes, y las provincias con predominio de valones están en la mitad sur, denominada Valonia. Una minoría germanoparlante vive al este del país. En Bruselas, la capital, se mezclan las dos poblaciones. Un 57% de la población habla flamenco y un 32% francés. Alrededor de un 9% se consideran bilingües y un 0,7% habla alemán. La población es de 11.350.951 habitantes. La densidad es de 344 habitantes por kilómetro cuadrado, una de las más altas de Europa. En décadas recientes, la región de Limburgo ha incrementado su población debido a su expansión industrial. La población urbana se acerca al 97%.